Hola, ¿cómo están? Estamos en la clase número 2 de este curso libre y abierto a todas y a todos los que quieran participar sobre escritura en microrrelato. Hoy nos vamos a meter específicamente en el género. La clase anterior estuvimos compartiendo la importancia que tenía en el hecho de escribir, en el acto de escribir, la vivencia personal de cada uno, las experiencias, cómo eso de alguna manera también ayudaba a la originalidad, a aquello que podíamos llegar a contar por ser quienes somos, por haber vivido lo que vivimos, no necesariamente pensando en que siempre que escribamos vamos a hacerlo de una manera autorreferencial o autobiográfica. No tiene que ver con eso. Yo puedo perfectamente trasladar eh, aquellas impresiones o percepciones sobre lo que he vivido a un personaje de ficción totalmente inventado, que a su vez en la literatura juegue a reaccionar de una manera completamente distinta a la que yo, María Rama, reaccioné cuando viví eso, ¿no? Pero de alguna manera sí, nuestra experiencia vital nos permite tener un marco de referencia, de valores, de interpretación del mundo, que es muy rico, es muy interesante, marca una perspectiva desde donde ver las cosas, desde donde las vemos cada uno de nosotros, que hace que lo que escribamos pueda resultar interesante para otros que quieren tener otras perspectivas, ¿no? Al fin y al cabo, la literatura, el arte en general, pero estamos hablando de literatura en este caso, amplía nuestra visión del mundo. Y en ese sentido, simplemente para resumir un poco lo que hablamos la vez pasada, y ya voy a pasar al tema de hoy, a mí me parece que una de las cosas más lindas, esto es muy personal lo que les voy a contar, de lo que me ha permitido escribir, es el resignificar mi experiencia vital. Es decir, atravesamos momentos que no siempre son buenos, felices, eh, cómo calificarlos, pero bueno, ustedes ya lo saben, porque también los han atravesado, cada uno distintos dependiendo de su historia. Y esos momentos son inevitables. Y yo con esto no quiero romantizarlos, sino quiero decir, ay, qué maravilla el corazón roto, qué maravilla el sufrir la muerte de un ser amado, pero son inevitables. Coincidimos en eso, ¿no? O sea, vivir en un mundo rosa y siempre alegre es una ilusión imposible. Entonces, pensando que eso lo vamos a tener que vivir igual, como tantos otros momentos gloriosos de nuestra vida que también viviremos y sobre los que también escribiremos, y que reviviremos al escribirlos, qué bueno saber que al menos le vamos a poder sacar, no voy a decir un aprovechamiento, porque no me gusta la palabra aprovechar, porque creo que tiene esa relación con la productividad de la que también hablábamos la vez pasada, de que todo creemos que tiene que tener una utilidad en nuestra vida. Y en realidad, si solo nos provoca placer, también vale. Y la escritura es parte de eso, ¿no? Incluso para quienes se dedican profesionalmente. Entonces, qué interesante que la escritura nos permita resignificar el corazón roto, ese momento de vergüenza que pasamos una vez cuando éramos niños y la maestra nos dijo adelante de todos tal cosa, eh, la pérdida de un ser amado, eh, la pérdida de tu compañero de vida, que era ese perrito que tenías desde que sos niño y que estuvo contigo en la adolescencia y que después ya ahí siendo adulto es el primer miembro de tu familia que se va. Y nadie te comprende porque hay algunos que dicen, ah, era un animal. La literatura permite tomar eso y convertirlo en otra cosa, convertir incluso el dolor en belleza. Y eso me parece que es un motivo lo suficientemente enorme, al menos para mí, para seguir escribiendo. Aunque solo sean cuadernos míos que nadie lee, seguir escribiendo. Entonces, me dijeron que me olvido de decir algo importante, pero sí, me olvido, es verdad. Que es que
si ustedes se quieren suscribir a este canal de YouTube en donde estoy subiendo las clases, si se suscriben, cada viernes les va a llegar la notificación de la nueva clase. Entonces no necesitan que yo les avise o encontrarla por ahí, como quizá alguno de ustedes llegó hasta esta clase, sino que les va a avisar en su mail. Así que se pueden suscribir. A mí me gusta también la idea de que se suscriban. Les agradezco a esta gente que se suscribió esta semana y también a los que comentaron la clase y también a los que me enviaron mails con los textos. Muchas gracias. Los responderé a todos, de verdad. Y ahora sí, entramos a lo que es el título de la clase de hoy, que es ¿de qué hablamos cuando hablamos de microrrelato? Vamos a definir el género en el día de hoy. Lo vamos a hacer con la ayuda de este librito que yo ya se los mostré en la clase pasada, porque además este libro que nos va a acompañar, que es como de alguna manera la columna vertebral de este curso en cuanto a lo bibliográfico, y además de acompañarnos durante las 4 clases que contiene a este curso, va a ser también parte del premio para el concurso de microrrelatos que va a surgir una vez que termine esto. Este libro yo se los recomiendo muchísimo, es un libro de una gran microrrelatista como es la autora argentina Ana María Súa. Y la verdad es que a mí me parece un acto generosísimo de su parte que ella haya escrito una guía de este tipo, en donde cuenta anécdotas personales acerca de la publicación de sus libros, comparte microrrelatos propios y ajenos que le gustan, que le parecen dignos de ejemplo, y sobre todas las cosas comparte secretos, ¿no?, sobre la escritura del microrrelato. Después, como ella lo dice, y nosotros hablábamos también en la clase pasada, va a depender muchísimo de un montón de ingredientes, si se quiere, de cada persona que escribe, ¿no? Y la escritura es una combinación de lo que se sabe, lo que se siente, lo que se ha vivido, lo que se lee, lo que se ha aprendido, y el talento con lo que se combine todo eso, ¿sí? Pero de todos modos, tener como una instrucción, una guía técnica sobre eso, es bastante interesante para poder desde ahí ahondar en el misterio. Que el misterio vendría a ser eso, ¿por qué algunos escriben mejor que otros? ¿Por qué hay novelas que funcionan más que otras? En este caso un microrrelato, pero ustedes me entienden. ¿Por qué hay algunos textos que son absolutamente emocionantes y otros que no nos pasan nada por más bien escritos que estén? Eso ya es parte del misterio. Y ese misterio, si bien uno puede indagar y comentar, lo hicimos la clase pasada, de hecho, es muy personal el descifrarlo de alguna manera. Así que, bueno, la idea de este curso, creo que también como la idea que tiene Ana María Súa en este libro, es que ustedes se animen a indagar en ese misterio, que es un misterio que, por cierto, está en todos y cada uno de nosotros. Muy bien, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de microrrelato? Podemos encontrarnos, y de hecho ella menciona bastantes dentro, recopila bastantes dentro del libro. Yo voy a leer simplemente como algunas en las que no me voy a detener, pero que sí voy a volver, no solo en la clase de hoy, sino también en el futuro, a algunas palabritas. Sin embargo, aunque ahora no me detenga, creo que el hecho de leerlas y de que ustedes las escuchen, les va a ir como prendiendo unas antenitas. Me parece bien que así sea, y es el objetivo. De alguna manera, el microrrelato ha sido tan difícil de definir. Iba a decir históricamente, pero después me di cuenta de que no está bien utilizado el término históricamente en este caso, porque el microrrelato como tal, como un género de la literatura en particular, ha sido definido hace bastante poco, porque la crítica lo descubrió bastante poco. Antes no era tan distinguido de lo que era un cuento muy breve, ¿no? O sea, dentro de lo que eran los cuentos, estaban los cuentos breves, los cuentos muy breves o brevísimos, y bueno, los cuentos más largos, etc. Y ni que hablar que según la cultura y el panorama literario en donde esté, si es anglosajón, si es latinoamericano, etc., también había diferenciación de criterios al respecto. Lo sigue habiendo, ya lo vamos a ver. Pero entonces,
genera como una cosa de qué difícil definir esto, porque hay tanta variedad también dentro del microrrelato. Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente, vamos a mirar primero las definiciones como más poéticas, metafóricas, que de alguna manera quieren expresar una idea, una imagen. Hablamos también de la importancia de las imágenes en la literatura, pero que no son claramente definiciones técnicas, porque si yo les digo, por ejemplo, que al microrrelato se lo compara con un rayo, con un estallido, con una fragancia, con un relámpago, ustedes van a decir, ok, y bueno, ¿y qué es un microrrelato? ¿No? Porque esas son imágenes. Pero sí esas imágenes son lo suficientemente poderosas para provocar en nosotros el pensar como eso, es un rayo que cae, ¡pah! Y ahí está la historia. Y me atravesó la historia. Es una fragancia, un perfume que yo siento y remite un montón de cosas. Yo vengo de Uruguay, probablemente esto también pase en Argentina, no sé. Ustedes me pueden comentar sobre eso, si hay algún argentino por ahí escuchando Argentina. Eh, que cuando sentís el olor a jazmín, y esto puede pasar en otros lados, dije esto por ignorante, pero pueden ser en otros lugares también. Cuando sentimos el olor a jazmín en Uruguay, es el olor a la Navidad, es el olor al fin de año, es el olor a la familia reunida, es el olor a todo lo que remiten esas fechas. Evidentemente también, acá hago una apreciación, porque yo digo, es a la Navidad, la familia reunida, pero esa es mi historia. Para alguien al que no le gustan las fiestas, que no las disfruta y que tiene sensaciones desagradables al pensar en el 24 de diciembre, probablemente el sentir ese olor a Navidad no le provoque la sensación, casi le diría que de plenitud que me provoca a mí, ¿sí? Pero vuelvo a esto de la imagen me permite hacer asociaciones muy rápidas en mi cabeza que tienen que ver con mi forma de percibir el mundo, y que entonces pensar en un microrrelato como una fragancia que yo huelo y de golpe reconozco y asocio, es una buena manera de pensar sobre estas historias de las que vamos a hablar. Pero simplemente leo otras definiciones que ella pone en el libro, recopila en el libro. Francisca Noguerol, que es una crítica española, dice, es una forma narrativa breve que raramente supera la página de extensión y se diferencia del cuento tradicional por sus tramas ambiguas, personajes abocetados, lenguaje multívoco y finales sorprendentes. Raúl Brasca, autor y crítico argentino, dice, pieza en prosa, de pocas palabras y elocuente silencio, concebida para ser completada por el lector y disparar en él una o varias posibilidades de sentido. David Lagmanovich, crítico argentino, dice, ponen a prueba nuestras maneras rutinarias de leer. Lauro Zavala, crítico mexicano, minificción, no microficción, aclara él, género híbrido con elementos extraliterarios, intertextual, irónico, autónomo, serial, lúdico y alegórico. Irene Andrés Suárez, crítica española, dice, en virtud del impacto que intenta provocar, es cortísimo, el cual se debilitaría si el lector debiera postergar la experiencia recreadora, frecuentemente carece de anécdota y cuando existe, el fin está siempre más allá de ella. Clara Obligado, escritora y crítica argentina-española, dice, el lector debe rematar su efecto, entrar en un proceso delicado de lectura, desentrañadora y reiterada, y resumirlos es sumarle palabras. Es interesante eso. Por último, Fernando Valls, crítico español, dice, cuenta una historia en la que impera la concisión, la elipsis, el dinamismo y la sugerencia, dado que no puede valerse de la continuidad. Leo una más, de Diego Muñoz Valenzuela, autor chileno, que dice, importa más la concisión que la brevedad. Ahora bien, Ana María Súa nos dice, ok, tenemos todas estas definiciones y hay más en el libro que podrán leer ustedes los que puedan acceder al texto. Yo seleccioné lo que me parecía más interesante y diferente para compartir. Tenemos todas estas definiciones poéticas, ahora yo voy a trabajar con una mucho más sencilla, ¿sí? Y la que nos propone, y es con la que vamos a trabajar en esta clase, y vamos a ir como de alguna manera desmembrando los elementos que ella menciona y comentándolos, es, microrrelato es un texto narrativo que tiene como máximo una página, es decir,
alrededor de 300 palabras. Listo. Entonces, ella propone hacer el análisis de esta definición de atrás para adelante. Es decir, arrancar con el tema de alrededor de 300 palabras, ¿no? Tiene como máximo una página, es decir, alrededor de 300 palabras, que vendría a ser la extensión, la longitud del texto. Y en esto que tiene que ver con la extensión, obviamente que algo bastante clave en esto es la brevedad. Si estamos hablando de que como máximo podríamos tener 300 palabras, eso quiere decir que no nos podemos extender más allá de lo que sería una carilla, ¿sí? Una hoja, una página. Que obviamente, yo agarré este cuaderno, por ejemplo, que es un cuaderno un poquito más grande de lo habitual, depende del tamaño de la hoja, por eso es mejor manejarnos con el número de palabras, ¿sí? Sobre todo cuando escribimos a mano, cuando estamos en una computadora, más o menos esas son las que entran en una página de Word. ¿Hay límites con respecto a lo mínimo, al uso mínimo de palabras? No, para nada. Un microrrelato podría estar contenido en una sola palabra si pudiéramos ser capaces de generar una historia con eso. Ella, de hecho, plantea un ejemplo bastante interesante que dice: el microrrelato más breve que conozco fue escrito por el excelente autor mexicano Guillermo Samperio. Su título es El fantasma, y el resto de la página está en blanco. Esto es interesante y hay gente, acá te tiene que gustar el microrrelato, ¿no? Porque hay gente que de repente muy acostumbrada a otros géneros y a la estructura más clásica del relato, principio, medio, fin, el microrrelato a veces hasta le provoca como una bronca. ¿Cómo me van a decir que esto es un microrrelato? Si yo leo El fantasma de título y después la página está en blanco, no hay nada ahí escrito. Pero ahí está el fantasma, ¿no? Justamente, porque no lo vemos. Y, obviamente que acá hay una mezcla, y ella lo comenta, entre una obra de ingenio y una obra literaria. Literaria porque está haciendo uso de la palabra para eso, y una obra de ingenio porque es un poco lúdica, ¿no? Y ella incluso dice: la originalidad del texto de este autor es que a él se le ocurrió escribir esto. Ahora bien, podríamos hacer el ejercicio, todos nosotros, de elegir qué otra historia podría funcionar con un título y el resto de la página en blanco. Ella, de hecho, lo propone como uno de los ejercicios del libro y ella misma hace 3, 4 proposiciones. Y de verdad funciona. Y ahí ella dice: ahí pierde la originalidad, porque en realidad nosotros de la literatura tenemos que pedir mucho más que ser ingeniosos, ¿no? Entonces, de todos modos, nos permite también jugar con un elemento importante que lo referían otras de las definiciones que leímos, que es el de lo lúdico, ¿sí? El microrrelato es bastante lúdico, en el sentido de que se puede jugar con el lector, y cuando digo jugar con el lector, no es desde un punto de vista, me parece a mí, que me gusta el microrrelato, tanto leerlo como escribirlo, no es jugar con el lector desde el punto de vista de molestarlo, ¿no? De generarle como esa cosa de me estoy burlando de ti, sino por el contrario, jugar con, de verdad, o sea, establecer un juego en el que ambos participan, autor y lector, autora y lectora. Entonces, esto me parece interesante para pensar, quedarnos ahí con la palabrita de lo lúdico del microrrelato, ¿sí? Entonces, en cuanto a la brevedad, no existe un límite de mínimo de palabras, sí un máximo, que son 300 palabras, que más o menos equivalen a una hoja escrita. Dentro de eso, la estructura con la que nosotros podamos trabajar es absolutamente libre. Es tan libre que le permite a un autor poner un título y dejar el resto de la hoja en blanco. Es tan libre que me permite trabajar la estructura de un cuento clásico y, en no más de 300 palabras, hacer una introducción, desarrollar
y darle un final. Pasamos a la segunda característica, pero antes quiero decirles algo que me parece muy interesante y que ella lo acota, que es que a veces se comete el error de pensar que cuanto más breve el microrrelato mejor, ¿no? Y entonces la gente se afana en que sea solo una línea, en la menor cantidad de... Y ella dice, la calidad del relato no necesariamente va de la mano de la cantidad. Mientras cumpla con la condición de no tener más de 300 palabras, nos estamos moviendo dentro del microrrelato y el microrrelato será bueno por su calidad y no por su cantidad. ¿Sí? Eso es importante, como pensarlo. Y otra cosa que ella dice, que también me parece interesante y que yo se los planteaba en el ejercicio que les propuse en la primera clase, es que cuando estamos escribiendo, por más que nos hayamos como propuesto, voy a escribir un microrrelato, pero resulta que después de que llegué a las 300 palabras, sigo con 301, 302, 303, ella dice, seguí, no es un microrrelato fallido. Quizá lo que vos tenés entre manos sea un cuento, lisa y llanamente. Porque si no, podríamos pensar que cualquiera de las novelas de 300 páginas que tenemos en nuestras bibliotecas son microrrelatos fallidos. Y no, en realidad los autores querían escribir una novela, no un microrrelato. Entonces, cuando nos pasa eso, de que nos pareciera que no podemos parar, no paremos, sencillamente. Ya volveremos y escribiremos un microrrelato, si así lo queremos, de otra cosa, pero ese tema nos dio para más. Bien, el segundo elemento de esta definición, que vuelvo a repetirles, microrrelato, es un texto narrativo que tiene como máximo una página, es decir, alrededor de 300 palabras, y ya hablamos del tema de la extensión. Ahora, si nos corremos hacia atrás, vemos que iríamos a lo que es el concepto de narrativo. Ella habla de narratividad. Y dice algo que me pareció interesante, que es, definir la narratividad es una tarea complejísima que no voy a abordar aquí. O sea, no voy a hablar sobre esto. Ríos de tinta han corrido tratando de explicar de qué se trata. Nos limitaremos a la idea intuitiva que usted y yo tenemos de la cuestión de la narratividad. Y esto me parece interesante por dos cosas. En primer lugar, por la libertad que ella se permite como autora de decir, no, yo no les voy a explicar a ustedes lo que es narrar porque me voy a meter en un brete. Y en segundo lugar, porque ella habla de que tenemos una intuición acerca de lo que es narrar. Y esto me parece sumamente importante porque me permite decirles a ustedes que todas y todos tenemos la capacidad de contar. Tenemos absolutamente incorporada la estructura del cuento, de la narración de las cosas. Puede que no la utilicemos para escribir concretamente un cuento y dárselo a otros para que lo lean, o publicarlo o lo que fuera, pero sí la utilizamos todos los días de nuestra vida en lo cotidiano para contar, como cuando te preguntan, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste? ¿Cómo estuvo tu día? Y ahí empezamos. Y empezamos a narrar, y por lo general, salvo casos cuando, por ejemplo, estamos muy nerviosos y entonces no podemos como controlar muy bien lo que decimos, cómo lo decimos, pero por lo general mantenemos un orden en los acontecimientos, ¿no? O sea, por lo general empezamos por el principio. Y si vamos a contar que nos encontramos con alguien, hacemos una breve introducción para decir, yo estaba parada en la esquina de casa y estaba distraída porque estaba mirando que en la otra esquina había un auto estacionado que me pareció rarísimo, y porque dije, ahí no se puede estacionar, ¿qué pasó? ¿Qué? Y de repente me llaman. Me doy vuelta y no veía a nadie, pero allá me doy cuenta, desde la ventana del cuarto piso estaba fulanito. Fíjense que yo, en esto que les acabo de narrar, primero les hice una introducción de espacio y tiempo, de lugar, ¿no? Para tener una idea, dónde estaba, estaba en la esquina, cómo estaba yo, estaba distraída con algo. Después les introduje de alguna manera el elemento que es como una especie de me sale una palabra del guión cinematográfico, perdón, pero como que irrumpe algo en la narración, que es el qué pasó, ¿no? Que es, alguien grita mi nombre, escucho que me están llamando, no sé quién, no identifico de dónde tampoco, hasta que después lo veo.
Y ahí le revelo al que me está escuchando desde dónde venía el grito y quién me gritaba. El elemento de dónde y quién son fundamentales, tanto que yo los dejé para el final, porque eso es lo que yo iba a revelar en la historia. Y si yo empecé, es muy distinta la historia si yo la empezaba diciendo, me encontré con fulano que estaba en el cuarto piso de tal edificio, ¿no? Eso es como cuento algo por el final. Aunque podría ser un recurso que yo utilizaría si, para cautivar la atención de mi oyente, que yo sé que, por ejemplo, odia a ese fulano, y le tiene una bronca bárbara, y nunca hablamos sobre él justamente por eso, y yo me lo crucé, para captar la atención le digo, no sabes con quién me encontré, con fulano. Y ahí le empiezo todo el relato. Pero el otro yo ya sé que lo tengo cautivado, porque yo sé que le importa lo suficiente. Imagínate que ese fulano es su ex y no lo ve hace un montón de tiempo y querrá tener curiosidad y dónde estaba y estaba solo y cómo lo viste, y, ¿no? Entonces, eso lo hacemos todo el tiempo. Piénsenlo en este momento. Puede ser, es verdad, que hay gente que es mejor que otra para contar historias, incluso las cotidianas y las del cómo te fue en el día y las de, no sé, contame, chusmeame algo, ¿no? Pero aún las que pueden ser un poco más aburridas a la hora de contar las cosas y de detenerse en cuestiones un poco irrelevantes o en no saber manejar la atención del otro, eh, aún así sabe contar, está contando algo. Entonces es interesante esto que ella dice de voy a apelar a la intuición que ustedes y yo tenemos sobre lo que es la narratividad, porque esa intuición existe. Sabemos contar, lo tenemos incorporado. Y ustedes fíjense también que no solo lo tenemos incorporado porque hemos visto 1000 películas con principio, medio, fin, y también de las otras, y, no, y cuando vemos las otras es como, ¿qué me quiso contar? Y leído libros y no sé qué. Sí, porque si piensan en un niño, una niña, que te está contando algo que le pasó con un amiguito en la escuela, no sé qué, o incluso más niños todavía, que te está contando algo sobre el juego con el que acaba de inventar, ¿sí? Ahí mezclamos incluso el tema de la invención. Acaba de inventar un juego y te lo está contando. También en la forma en la que te lo cuenta, es estructurada con esa idea de los 3 actos del principio, medio, fin. Y probablemente ese niño o esa niña no es que leyó libros y por eso incorporó la estructura o vio un montón de películas. No, capaz que ni siquiera tiene acceso a esas cosas. Pero es algo que forma parte de nuestro contar, nuestro relatar lo que sucede, forma parte de nuestra condición de seres humanos. Porque no solo nos interesa vivir, nos interesa también comprender lo que vivimos, nos interesa compartir lo que vivimos, nos interesa vivir más de lo que vivimos. Y entonces por eso también apelamos a que no me basta haberme encontrado con tu ex. Necesito contártelo a vos y a la otra amiga que te conoce a vos y a tu ex, necesito, y de alguna manera eso lo revivo un poco. Por eso a veces contamos cosas que a nadie le importan también, porque necesitamos contarlas. Entonces, el acto de narrar, si ustedes van al diccionario, yo fui por las dudas, decía contar, referir lo sucedido, o un hecho o una historia ficticios, o sea, un hecho, algo que me pasó realmente, o una historia que inventé. Eh, y lo narrativo es un género literario constituido por la novela y el cuento, y también por el microrrelato, ¿sí? Eh, entonces, esto de la narratividad lo entendemos, ¿no? Es un texto que cuenta algo. Listo, se terminó. Esa es la expresión. Después va a variar el cómo cuenta ese algo. Pero lo veremos más adelante, ese temita. Ahora lo que sí vamos es al tercer y último elemento constitutivo de esta definición sencilla que nos propuso Ana María Súa, que es el tema de el nombre. Es decir, cómo hacemos referencia al microrrelato. Porque ustedes se habrán dado cuenta de que en las otras definiciones que yo leí, eh, había algunos que hablaban de microcuento, había otros que hablaban de microficción, y entonces ella dice minificción. De hecho, el que hablaba de minificción decía no microficción.
perdón. Ella habla de que hay una variedad enorme de llamar a los microrrelatos, que en ese sentido los autores no logran ponerse de acuerdo, tampoco los críticos, y que también depende mucho de si viene de la literatura anglosajona o la latinoamericana, etc. Pero que sí teníamos que pensar en una cosa en la que más o menos la mayoría se había puesto de acuerdo, que es que microcuento, la expresión microcuento, no es un sinónimo de microrrelato. El microcuento es en realidad un subgénero del microrrelato. Yo puedo estar contando algo con la estructura del cuento, la estructura tradicional del cuento, o no en un microrrelato. Por esa razón es que se trata de no generalizar y decir microcuento a todos los microrrelatos, porque no lo son. De hecho, si ustedes se ponen a pensar, el ejemplo del fantasma y el resto de la página en blanco no es un microcuento, porque no hay un cuento ahí, ¿no? El cuento nos lo hacemos nosotros en la cabeza, eso es otro tema, pero ahí no hay un cuento. Entonces, en ese sentido ella hace toda una lista bastante, bueno, no se ve nada, bueno, sí, es esta tablita que está por acá, en donde ella dice todas las posibilidades que hay: hiperbreve, ficción súbita, cuentos instantáneos, cuentos gígaros, cuentos mínimos, cuentos ultra corto. Y al final lo que ella dice es, no importa la cuestión del nombre. La cuestión del nombre es importante, sí, para denominar, ¿no? Lo que hay detrás. Es importante también por una cuestión de diferenciar esto del subgénero que les acabo de decir del microcuento, pero lo que es importante es pensar que así como pueden haber cuentos de todos los géneros literarios que ustedes conozcan, cuentos fantásticos, cuentos infantiles, cuentos de ciencia ficción, cuentos humorísticos, cuentos costumbristas, lo mismo puede pasar en el microrrelato. Entonces, todo lo que es constitutivo, ya lo hablamos, ¿verdad? Y ahora, lo que les voy a comentar para dar paso a la presentación que preparé para la clase de hoy, es que ella habla de algo que ya hablamos la clase pasada, y que es leer, leer, leer. Esa es la única verdadera forma de aprender a escribir. Si usted quiere escribir buenos microrrelatos, tiene que comenzar por leer buenos microrrelatos, los mejores. Y ahí ella, por ejemplo, recomienda a Kafka, que en los relatos completos de Kafka hay muchos microrrelatos. A Borges, que con Bioy Casares publicó Cuentos breves y extraordinarios, que es la primera antología del género en español. Recomienda a Ítalo Calvino, con Las ciudades invisibles, por ejemplo. Y después recomienda a otros dos que justamente son de los que vamos a leer unos pequeños microcuentos sobre ellos a continuación. Pero antes, voy entonces a compartir el material de la clase del día de hoy, de qué hablamos cuando hablamos de microrrelato. Empiezo por una imagen, por esto de la importancia que tenía el tema de lo que evocaban las imágenes. Y esa imagen a cada una de ustedes les provocará algo distinto, son zapatitos de bebé. Pero sin lugar a dudas, no nos quedamos solo con la palabra, solo con la definición de diccionario de lo que puede ser un zapatito de bebé, que en este caso, bueno, tendríamos que buscar varias palabras en el diccionario, sino que vamos a otras connotaciones, ¿verdad? Que pueda tener, que podamos asociar con eso. Y entonces, a partir de esto les voy a contar una falsa noticia, una de esas medio leyendas urbanas que a veces se le aplica a los escritores. En algunos lugares, sobre todo de internet, pero muchos libros también, o manuales han replicado esta información, le han atribuido a Hemingway ese microrrelato que ustedes pueden ver en la pantalla en este momento. For sale, baby shoes, never worn. Que de alguna manera, si nosotros lo tendríamos que traducir al español, sería a la venta, zapatos de bebé, nunca usado, sería con la traducción literal, pero puede ser sin estrenar. Yo no quiero explicar, o sea,
nosotros ahora vamos a hablar de una cosa, después de terminar esto, que es justamente como el golpe de efecto de sentido que tienen los microrrelatos, y que forman parte de el tiempo que nos tenemos que tomar una vez que terminamos de leerlo para entenderlo, para sentir su efecto en nosotros de alguna manera. Entonces, no voy a entrar en eh, explicar el cuento, primero porque no es necesario, porque cualquiera de ustedes lo puede interpretar, pero tampoco su efecto. Eh, lo que sí voy a decirles es que este microrrelato, que efectivamente es un microrrelato y funciona muy bien, no pertenece a Hemingway. Eso fue como una especie de leyenda que se armó, que además era como toda una leyenda muy pomposa, de que Hemingway estaba en una taberna y ella estaba un poco tomado, y entonces le propuso a los presentes que él iba a escribir la historia más corta, en 6 palabras, ¿no? Y entonces puso $10 en la mesa y los demás iban poniendo $10 y al final escribió esto en una servilleta grasienta y cuando lo leyeron, nadie estaría dispuesto a poner $10 en esa época, que me imagino sería mucho, porque alguien escribe un cuento en 6 palabras. Nadie tiene tantas ganas de leer un cuento. Así que ya eso nos tendría que haber dado la pista de que era falso. Pero bueno, la cuestión es que en realidad esta historia está inspirada en algo real, en este artículo que está ahí, que fue publicado en un diario de Washington, en Estados Unidos, que el título es Trágica muerte de un bebé descubierta en una venta de ropa. Y que la autora básicamente hacía como esa reflexión acerca de que mirando los avisos clasificados, de estos en donde la gente compra y vende, y muchas veces son cosas usadas, pero en otros casos se aclara. Compré esta mesa, nunca la usé. Ahora, ¿para qué tú compraste zapatitos de bebé y nunca los usaste, no? Ahí está la tragedia detrás de estas 6 palabras, y ahí está realmente el corazón del microrrelato. Entonces, la autora hacía esa reflexión de cómo en esos anuncios nomás de diarios nosotros nos podíamos encontrar con tantas historias detrás, si éramos capaces de pensar quién los había escrito, por qué le había llevado a vender lo que está vendiendo, etc. Me pareció interesante, de alguna manera, traer esto a colación, aunque no pertenezca a Hemingway y aunque sea como desmontar una especie de leyenda, porque, porque también creo que, primero, que el microrrelato funciona, ¿tá? Como tal. Pero segundo, que es interesante para pensar en esto de que la vida es la fuente de la literatura. Y que efectivamente, si nosotros estamos lo suficientemente atentos y atentas a lo que pasa a nuestro alrededor, a lo que pasa en las noticias, a lo que pasa, tenemos fuente de cosas súper interesantes para escribir, que no necesariamente nos pasaron a nosotros, pero que de todos modos nos conmueven, nos llaman, y respondemos escribiendo un texto sobre eso. Nada más por aquí. Entonces ahora sí voy a pasar a uno de los recomendados de Ana María Súa, en esto del microrrelato de calidad, de leer a los mejores, que es Julio Cortázar. Julio Cortázar eh, escribió un libro fantástico y muy hermoso, que es La historia de Cronopios y de Famas, que es un conjunto de relatos, de microrrelatos. En ese momento no se hablaba como desde este lugar de la definición de la que hablamos nosotros, pero sí, hoy por hoy podemos corroborar que son todas una serie de microrrelatos. Y acá les traje una de esas historias de Cronopios y de Famas. Se llama Historia Verídica. A un señor se le caen al suelo los anteojos, que hacen un ruido terrible al chocar con las baldosas. El señor se agacha afligidísimo porque los cristales de anteojos cuestan muy caros, pero descubre con asombro que por milagro no se le han roto. Ahora este señor se siente profundamente agradecido y comprende que lo ocurrido vale por una advertencia amistosa, de modo que se encamina a una casa de óptica y adquiere enseguida un estuche de cuero almohadillado doble protección a fin de curarse en salud. Una hora más tarde se le cae el estuche y al agacharse sin mayor inquietud descubre que los anteojos se han hecho polvo. A este señor le lleva un rato comprender que los designios de la providencia son inescrutables y que en realidad el milagro ha ocurrido ahora.
A mí me encantan las historias de cronopios y de famas, esta me gusta muchísimo, quizá también porque me siento tan identificada por el tema de los lentes, eh, pero pueden encontrarse un montón en internet de este libro, porque hay muchos que comparten sus historias favoritas en posteos de blogs y demás. Eh, pero fíjense, yo solo quiero decirles algo sobre lo que vamos a volver, no en esta clase, sino en la siguiente, que es el tema del título. Nosotros leemos que es una historia verídica, que por supuesto esto puede ser una mentira gigantesca, ¿no? Eh, pero lo interesante también de ese juego, de cómo esto es como el anunciarle a alguien, no sabes con quién me encontré. Cuando alguien me dice que la historia que va a leer a continuación es de verdad, pasó, le pasó a alguien, yo capaz que leo con una curiosidad un poco mayor, a veces hasta un poco más morbosa. Eh, pero por supuesto puedo engañarlo como autor o como autora. También en este caso juega con esta retórica de esas cosas que nos pasan, ¿no? De cómo interpretamos determinadas señales del universo de una manera y después, ¡pum!, ahí está el verdadero milagro que está pasando. Por otro lado, y en oposición a esto que es bastante largo, yo no conté las palabras, qué pena, no me di cuenta de hacerlo, pero lo pueden hacer ustedes, le ponen pausa ahí y cuentan las palabras del microrrelato de Cortázar, pero ella menciona a Augusto Monterroso, y Augusto Monterroso escribió uno de los microrrelatos más famosos, de alguna manera, y es este. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Punto. Se acabó, no hay más. De hecho, en esta imagen que encontré en internet le falta un punto ahí, mal. Mala mía haberla elegido también. Por favor, no se olviden de los signos de puntuación. Es sumamente importante, más aún en un microrrelato. Valen tanto como las palabras. Si bien no se cuentan los caracteres como palabras, los caracteres de los signos de puntuación, es súper importante, ¿no? En este caso, además, se termina. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Yo me tomé una licencia y a estas dos recomendaciones que ella hace en el libro, agregué dos más. También eligiendo uno un poco más largo en su extensión y otro brevísimo. La incluí a ella, porque me parece que es como la reina del microrrelato en español. Eh, y puse este que se llama Filtro de Amor. Para hacerse querer, machacar en un mortero de plomo 10 ojos de murciélago y una cabeza de mamba fresca hasta reducirlas a una pasta. Incorporar lentamente 15 dientes de ajo crudo y disolver en benzina. Cuando la persona amada beba este filtro, le crecerá de inmediato el labio superior hasta colgar por debajo de la barbilla, sus ojos perderán color, adquiriendo un aspecto protuberante, la nariz se le achatará a la manera de los cerdos, la columna vertebral combada formará una joroba, las articulaciones de las manos le quedarán rígidas y deformes, se le ennegrecerán los dientes y se enamorará perdidamente de usted. Lo dejo por ahí y ya vamos a hablar sobre el golpe de efecto enseguida. Y por último, un brevísimo, también que elegí yo, de Luis Felipe Lomelí, autor mexicano. Brevísimo, brevísimo. Y muy importante el título, en este caso. El emigrante. ¿Olvida usted algo? Ojalá. A mí me pareció súper emocionante esto, ¿no? O sea, fíjense que son 1, 2, 3, 4 palabras, más el título, que son 2 palabras, hace un total de 6, que es súper importante el título en este caso, completa el sentido de la historia. Porque si este diálogo lo tiene no sé, el almacenero con la señora que le está comprando fiambre y le pregunta, ¿olvida usted algo? Ojalá, es otra historia, es otra interpretación. Eso también es interesante de pensar. Sin embargo, es el emigrante. Y para todos los que hayamos emigrado, como es mi caso, que soy de Uruguay, pero vivo actualmente en Ginebra, y próximamente viviré en México, es súper emocionante esto, ¿no? ¿Olvida usted algo? Ojalá, pero no.
y se concentra tanto en ese ojalá, y se concentra tanto también en la pregunta, porque le olvida a usted algo, eh, o sea, aquello que olvidamos o no olvidamos, los emigrantes en este caso, es muy distinto, ¿no? Es muy distinto en cada uno. Hay algunos que te pueden decir, ay, el dulce de leche, y hay otro que te habla de la abuela, y hay otro que te habla de, o hay otro que te habla de todo junto, pero lo que voy es que lo que nos importa más a unos o a otros es diferente, porque depende de la experiencia vital, pero aún así, a todos y a todas, los pertenecientes a esta categoría, lo leemos y nos emociona, porque hacemos enseguida la relación de todo eso que no olvidamos y de todo eso que ojalá pudiéramos olvidar para pasarla mejor, ¿no? Bien, detengo la compartida un momentito, vamos a volver sobre el final, sobre todo para el tema de compartir los ejercicios. ¿Y a qué voy ahora? Tengo mi guión de la clase por acá. Eh, Voy a algo que es muy, pero muy importante, y es de qué se puede hablar, sobre qué se puede contar en un microrrelato. Y ahí Ana María Súa dice, sobre todo. O sea, sobre absolutamente todo. No hay una limitación al respecto de eso. Es verdad que, como vimos incluso en estos ejemplitos que pusimos, sobre todo obviamente el de Monterroso, del dinosaurio, que todavía estaba ahí, eh, pero también un poco pensando, no en el concretamente en el que les mostré de Cortázar, el que seleccioné yo, pero sí pensando en otros del libro, en donde él, por ejemplo, anima objetos inanimados, y es como si yo te dijera, esta pelota que me acabo de agarrar, habla, tiene vida propia, tiene una historia, y yo cuento la historia de esta pelota. Eh, También en el caso de Ana María Súa, ¿no? Esa cosa de la pócima mágica que estaba haciendo, que claramente es una invención fantástica, no existe pócima tal, no lo prueben en sus casas por las dudas. No creo que nadie se haya sentido muy atraído, ¿no? Por eso, por hacer que te amen a fuerza de eso. Pero bueno, no importa, por las dudas, no lo hagan en sus casas. Por más que parezca que el microrrelato se presta más que nada a la, lo fantástico, digamos, un género fantástico, que también, y es verdad que existe mucho sobre el género, y hoy lo vamos a explorar en los ejercicios, es un adelanto. La realidad es que podemos ser también súper realistas y cotidianos con aquello que contemos. El del emigrante es un ejemplo, ¿no? Y, y entonces, podemos hablar sobre todo, no hay límites acerca de eso, básicamente es lo que importe. Y ella dice incluso, hay algunos manuales que he leído en donde recomiendan no usar más de un personaje, no abarcar un periodo temporal demasiado amplio, más allá de una hora. Y yo, dice Ana María Súa, no creo en eso. O sea, no creo que eso sea verdad. Yo puedo estar contando la historia de una familia en un microrrelato. Yo puedo estar contando la historia de la Tierra, el planeta Tierra, en un microrrelato. Y sobre eso nos da un ejemplo. Y el ejemplo es el siguiente. La Tierra fue un experimento fracasado, creado sin amor, condenado y destruido. Y conté el inicio, el desarrollo y el fin. Así que el lapso temporal tampoco acá podría importar. Obviamente, y esta es una palabra que la escuchamos bastante en las definiciones que leímos al principio, la elipsis, que es el salto temporal de todo aquello que sea innecesario para la comprensión de la historia, es fundamental. O sea, yo tengo que hacer saltos temporales en lo que estoy contando, que funcionen, que le permitan al lector entender lo que estoy contando, pero que también me permitan sacar lo que sobra, lo que es accesorio, lo que podría sumar en otro tipo de género, pero no en este, ¿no? Calificativos, eh, cuestiones de a nivel emocional, sentimiento, pensamiento, si no son absolutamente necesarios y básicos para comprender lo que yo intento contar, ese tipo de cosas. Al respecto de esto, una cosa que les digo es que muchas veces se menosprecia el género, ¿no? Por lo breve. Y se dice,
¿Quién no va a poder escribir en 4 líneas? ¿No? Y yo creo que está un poco relacionado esto con justamente lo que hablábamos también en la primera clase, sobre esa visión un poco consumista que tenemos en esta sociedad, de que todo es como acumular y ser productivos y qué sé yo. Y la acumulación de páginas también pareciera que cuanto uno más escribe, mejor es, ¿no? Más productivo, tiene más para decir. Y en realidad yo puedo escribir páginas y páginas sobre cosas que no le interesan a nadie. O puedo escribir cosas muy mal escritas desde todo punto de vista. O puedo escribir cosas que, bueno, no sirvan, no tengan ninguna belleza literaria, ni nada. Entonces la cantidad de páginas no tiene que ver con eso. Y de hecho, representa una gran dificultad y un gran desafío el poder condensar las ideas, ¿no? O sea, una de las cosas que nosotros aprendíamos cuando íbamos a la escuela y después más que nada en la secundaria, era resumir, ¿no? Nos enseñaban a resumir los textos, porque era imposible sino estudiar, muchas veces había necesidad incluso de memorizar determinados datos, determinadas cosas. No puedo con todo, tengo que resumir, pero el arte de resumir no es solamente ser breve, es que eso que yo selecciono para que sea más breve sea realmente lo importante. Eh, Así que bueno, eso es importante porque muchas veces todos los elementos con los que nosotros trabajamos en cualquier otro género, como puede ser la novela, como puede ser un cuento, que yo trabajo con un personaje, un protagonista, yo trabajo con una determinada situación o lugar que me genera como una especie de conflicto, eh, todo eso existe, pero a veces ni siquiera lo puedo nombrar en el microrrelato justamente por la exigencia de la brevedad. Pero sin embargo, está sugerido, está presente, ahí un poco la intertextualidad, ¿no? No está en la palabra escrita, ahí en el papel, pero sí existe. Y el lector o la lectora lo tiene en mente, de que está ahí. Y es súper difícil eso, ¿no? Sugerir sin decir, súper difícil. Como ampliar un mundo literario sin que eso efectivamente se despliegue. Y una cosa interesante que dice Ana María Súa es, también se puede relatar en una página entera un solo breve instante en la vida de una persona, o de un mosquito, o de una montaña. Y esto también me parece interesante, que creo que el microrrelato, que lo hace la literatura en general, pero el microrrelato invita a que ya que esto es tan breve y es como una perlita ahí, y estamos trabajando con una construcción de por sí distinta, que le pide al lector una experiencia distinta de lectura, como decía una de las definiciones, volvamos eso, animado lo inanimado, démosle opiniones a la pelotita y que estas opiniones valgan tanto como la de un personaje que se pone a filosofar sobre la vida. Hagamos que la historia de esta botella cuente, importe, hagamos que este resaltador tenga el sueño de escalar la montaña que veo desde mi ventana. Eh, y todo eso podemos hacerlo o en una línea o en una página. Y podemos contar sobre algo súper profundo y que se desarrolla a lo largo de un tiempo determinado, o podemos centrarnos en una mínima acción que puede ser el momento en el que una persona abre los ojos al comenzar un día. Y concentrarnos en simplemente en el gesto de la apertura de los ojos en una página. Dependerá de lo que nosotros queramos. En ese sentido, no hay límite. Eh, Ahora, último concepto de la clase de hoy, pero sumamente importante, que es el golpe de sentido, lo que Ana María Súa también llama la teoría del clic. ¿En qué consiste? Es ese efecto de comprensión demorado que se produce en la lectura de un microrrelato. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces, como hay tanto omitido y tanto sugerido, que no está ahí pero está, no está escrito pero está en el sentido del relato, está en la interpretación que yo puedo hacer de eso, a veces me cuesta entenderlo. Y requiero de unos minutitos, no segundos, ¿no? Minutitos no, olviden minutitos, de unos segunditos para poder completar la interpretación. Es como cuando alguien me cuenta un chiste
y después lo pienso y digo, ay, es graciosísimo, y me pongo a reír, y la risa queda como retardada ahí en cuanto al tiempo, pero bueno, no lo había entendido al principio. El microrrelato, y eso no hace que el chiste sea malo, ¿no? O sea, es que yo no lo entendí rápidamente, pero después me doy cuenta de que era súper gracioso, pero lo tuve que pensar. El microrrelato requiere eso, requiere esa pequeña comprensión que va con retraso con respecto a la manera en la que uno va completando a veces un texto un poco más largo, que me ha permitido ir desarrollando el pensamiento a lo largo que voy leyendo, e ir generándome determinadas expectativas. Hay un golpe de sentido, ese momento en que es como una iluminación, por eso ella habla del clic, ¿no? La teoría del clic, porque es una expresión que no sé si si la usará todo el mundo en español, creo que no, de cuando algo te hace clic, es que lo comprendés. ¿Sabes que estaba pensando lo que me dijiste ayer y me hizo clic? Tienes razón, ¿no? Entonces, necesita de alguna manera de esos segunditos. Por eso ella dice que, en primer lugar, el tema de cómo esté presentado en la página, el microrrelato es fundamental. Por eso ella dice, si uno va a publicar un libro de microrrelatos, cada microrrelato va a tener que estar en una página. Aunque tenga solo un título como El fantasma y todo el resto vacío, o aunque sea una línea. No es una cuestión de aprovechar el espacio. El lector, la lectora necesita de ese espacio en blanco también, que se correspondería a ese espacio, a ese tiempo de reflexión que se toma para comprender, para digerir, para sentir el efecto del microrrelato. Ella menciona que por eso los nombres en inglés que le dan a este tipo de microrrelato, algunos le llaman blasters o flash fiction, justamente porque aluden a ese efecto, a ese estallido, ¿no? Piensen en el flash, ¿no? Y es como, ¡ay! Me sacaron una foto y me dejó ciega por un microsegundo. Entonces va por ese lado, ¿no? El tema del golpe de sentido, que por lo general suele suceder como con la línea final. La línea final me determina, pero a su vez completa todo lo que yo leía anterior, que a veces todo yo hago así, pero a veces es simplemente una línea, pero la completa. Y me gustó esta metáfora que ella hace para explicarlo, que dice, analogía en realidad, exactamente como sucede con una caja de bombones, como un libro de poesía, así es el microrrelato. Si se los come todos de una sola vez, lo más probable es que se empalague y sobre todo deje de entender lo que está leyendo. Aconsejo no leer más de 10 microrrelatos de una vez. Muy bien, nos vamos al final. Y el final, como yo les digo, es siempre los ejercicios. ¿tá? Los ejercicios para poner en práctica lo que estamos viendo. Y tengo que ser rapidísima porque se me está terminando la batería, no puedo creer, de la computadora. Ustedes acá tienen para leer, esperen porque está medio todavía, tienen acá un reto que hubo en internet, en una página de internet, que decía el reto de crear mundos en 6 palabras, porque en Estados Unidos se usa mucho el tema de las ficciones de 6 palabras, como el cuento de Hemingway, que no es de Hemingway. Acá, por ejemplo, dice, vacaciones en la Tierra, segura, inhabitada. Siri, borra mamá de mis contactos. Esto me pareció, me rompió el corazón. La plaga empieza con un abrazo. Medio futurista, tipo, era como el coronavirus eso. El primer robot con sentimientos, apágame, dice por acá. Yo voy a hacer, sucedió un error inesperado, que es que me quedé sin batería, por lo cual voy a pausar esto y voy a volver. Ya vuelvo, lo voy a enchufar. Bueno, en un acto de magia similar a los de los comienzos del cine, me cambié de escenario para estar más cerca de un enchufe. Es así, es casero esto, pero con mucho amor. En fin, volvamos a lo nuestro. Voy a compartir pantalla nuevamente antes de que pasara el... Después lo lindo va a ser, lo divertido, va a ser cuando yo tenga que editar esto.
Que bueno, mi concepto de editar es verdad que es muy laxo, simplemente se va a basar en cortar y pegar. Pero bueno, ya me encargaré de eso a continuación. En un momento en realidad creí que todo lo que había hablado antes se había perdido porque se me apagó la computadora en el trayecto al enchufe. Entonces ahora pensar en que simplemente tengo que copiar y pegar y aprender a usar un programa de edición me parece una simpleza. Estábamos en el reto de crear mundos en 6 palabras y yo, como ya estaba viendo lo de la batería, me había puesto nerviosa y no le presté una verdadera atención a lo que estaba haciendo aquí y ahora. Les decía que les traía algunos ejemplos, que muchos son como, algunos son de autores como con nombre y apellido y otros son como de autores de la red que tienen como nicknames así como raros. Les decía el de Siri, que me ha gustado muchísimo, que me había conmovido. Ahí también la importancia, hoy hablábamos de los signos de puntuación, ¿no? Si yo no tuviera el guioncito del diálogo, no me doy cuenta de que el que está hablando le está diciendo a Siri por su teléfono que borra el contacto de su mamá. Eh, yo enseguida pensé en muerte, pero pueden ser muchas razones por las que uno borraría el contacto, ¿no? O sea, como que de ahí esta idea de crear mundos en 6 palabras. ¿Cuánto puede haber? ¿Qué mundo inmenso puede haber detrás de las 6 palabras que uno elija? Nos habíamos quedado en el primer robot con sentimientos, apágame, y ahí se me apagó la computadora. Es maravilloso, es como que todo tiene una relación. Él leyó su obituario con confusión, ¿no? Estoy muerto, está vivo. Con las manos ensangrentadas, digo adiós. Muy bien. Habiéndoles presentado esta selección, voy a pasar a los ejercicios, pero antes quiero cerrar con unas palabras de Ana María Súa que me gustó muchísimo. Ella hace acá como una historia de lo que sentía cuando estaba por sacar su segundo libro, todas las dudas que se le venían, será tan bueno como el primero, lograré tener calidad, le gustarán los críticos, a la gente, la. Y entonces ella, después de contar eso, hace un paréntesis y dice esto. Si cuando escribe usted duda de la calidad de lo que hace y se pregunta constantemente por qué todos los demás lo hacen mejor, si cree que jamás alcanzará el nivel de los autores que admira y lo que es peor, el tope al que usted mismo considera que llegó alguna vez, sepa que eso le seguirá sucediendo siempre, al menos mientras trabaje seriamente. Así es escribir. Es normal y es parte del trabajo. No se desaliente y siga adelante. Entonces, sigamos adelante con los ejercicios. Ejercicio número 1, aceptar el reto. ¿Cuál reto? El del mundo de las 6 palabras. Tómate el tiempo de pensar en lo que hemos hablado hoy como elementos constitutivos de la definición de microrrelato, extensión, narratividad, subgéneros posibles a la hora de nombrarlo. Reflexiona sobre la importancia del golpe de sentido, la teoría del clic según Ana María Súa. Dudando sobre todo esto, porque ya te digo, vas a dudar, ya te lo dice ella, por más seguro que estés, vas a dudar, estás preparado, preparada para crear tu mundo en 6 palabras, en tantos microrrelatos como desees y te sean posibles escribir. Ese es el ejercicio número 1. Ejercicio 2, vamos a trabajar con la fantasía, con el género de la fantasía, con el género fantástico. Y entonces, les traigo una vez más imágenes de un ilustrador, en este caso se llama Alex G. Griffiths, que es un ilustrador inglés. A partir de las imágenes de este ilustrador, que suele publicar libros ilustrados dirigidos al público infantil, escribe microrrelatos de género fantástico, recuerda, no deben superar las 300 palabras, inspirados en lo que sea que te provoquen las escenas dibujadas. Importante en esto, ¿por qué elegí a este ilustrador? Porque me parece que a veces cuando nos vamos a la fantasía, es muy fácil irnos a la niñez, ¿no? Entonces me pareció que podía ser interesante trabajar con ilustraciones que hubieran formado parte de un libro inicialmente dirigido a los niños y a las niñas. Y dejar florecer ahí ese niño interno
que hay en nosotros, que ya no escribirá como un niño o una niña, porque ya no lo es, pero que sí puede usar la fantasía para crear sus mundos. Entonces acá yo las voy a pasar rápidamente, esto es un video, ustedes harán pausa y se detendrán en las imágenes cuanto tiempo requieran para hacer este ejercicio de la protoescritura de la que hablamos en la clase anterior. Esta me parece súper interesante, ahí lo que hay. Esta es una segunda que tiene como protagonista a esta niña y a este oso. Una vez más les pido, como en la clase anterior, fíjense en los detalles, los lugares, los trazos, lo que puede haber escondido, lo que fuera a ver adentro, lo que puede haber afuera, lo que puede haber debajo. Imaginar, no solo con lo que vemos, jugar un poco a esto del microrrelato. No está escrito, pero está ahí. Bueno, ahí, por ejemplo, yo no sé quién puede vivir en esa casa tan peculiar. Qué difícil acceder a ella, ¿no? Bueno, ustedes sí se lo pueden preguntar. Con esto damos por terminada la clase de hoy, que ha tenido este infortunio técnico, que lamento, pero bueno. Y bueno, les recuerdo a quienes llegaron a este video antes que al otro, que hay una primera clase, que pueden acceder a ella, que es bastante independiente a esta, o sea que no pasa nada si la miran después. Que mi proyecto de escritura se llama Papel en Cero. Ahí están enmarcadas varias de mis propuestas de talleres, que a veces son presenciales, en Uruguay por el momento, pero sobre todo a partir de la pandemia están siendo online. Pero que también es un espacio virtual que está en Instagram, que está en Facebook, que está en un blog, que es el que está por ahí abajo donde escribo las indicaciones de este video, en donde, bueno, comparto cuestiones que tienen que ver con la creatividad, que tienen que ver con la escritura, que tienen que ver con autores y autoras, que tienen que ver con cuestiones que me interesa compartir y que me parece que ojalá puedan ser útiles para otras personas, que compartan mi gusto, mi placer, mi pasión por la escritura y también por enseñar. Así que, bueno, les espero por ahí. Eh, y les espero también el próximo viernes, que vamos a hablar sobre el origen del microrrelato y cuánto de los textos antiguos y las leyendas y las fábulas pueden ser de alimentación para nutrir nuestros microrrelatos escritos desde el hoy. Chau, chau.